Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Elías Levy. Él es analista internacional, ha estado en zonas de conflicto como en Israel y en otros puntos del planeta, ahora vive en Ecuador. Con él queremos hablar sobre lo que está sucediendo en Ucrania, la situación de Ucrania, pero también cómo nos vamos implicando como mundo entero en el conflicto, un conflicto que ya lleva más de 10 días, que genera preocupación en todos los sectores. Si uno piensa en la parte económica del Ecuador, pero también piensa en los riesgos cuando vimos atacar una central nuclear, es realmente complicado para todo el planeta. ¿Cómo analizar el conflicto desde acá, desde el lado más amable del mundo? Podemos decir que ese momento es América Latina, un conflicto que se vive, que lo vemos en vivo y en directo a través de las noticias, pero cómo saber qué es real, qué no es real y cómo evaluar lo que sucede en Ucrania. Bueno, yo creo que estamos, Claudia, ante una situación en la cual Europa está en una completa incertidumbre por un conflicto que nadie esperaba, en cierta medida no con este alcance. Se podían haber esperado algún tipo de fricciones con Putin que vienen produciéndose ya desde hace varios años, entre otras desde que ocupó la península de Crimea, pero yo creo que para Europa era difícil. Yo he estado comentando con otros analistas que hasta un día o 2 días antes charlábamos de, pero bueno, Putin se va a atrever, y todos coincidíamos en que era altamente improbable que se produjera esta situación. Y sin embargo está ahí. Y la pregunta sigue siendo cómo ha ocurrido sin que en Europa se tuvieran esas valoraciones de sí, es posible, esto puede llegar a ocurrir. Y creo que, en mi caso, yo lo que creo que se puede decir es que no se ha valorado exactamente la personalidad o la racionalidad de las decisiones de Putin ante una situación que para Europa está siendo completamente desconcertante en este momento y que viene acompañada por muchísimos riesgos para un continente que desde hace años no conocía lo que era una guerra en su territorio. Sí, pero también debemos recordar históricamente que las guerras mundiales siempre han arrancado en Europa. Uno piensa la primera, la segunda, y esperemos que esta no se convierta en un conflicto global. Así es que siempre, además, históricamente, nunca se ha pensado que va a ocurrir, y los que más cerca están posiblemente son los que menos ven. ¿Cómo mirar la situación actual, Elías? Están dadas. El señor Putin habla de que se está cumpliendo con lo planificado, lo cual nos extraña muchísimo porque Ucrania sigue resistiendo. O sea, todos pensamos que iba a ingresar y demoraba muy poco en tomar todo, pero existe una resistencia, existe presión de nivel económico a nivel global, o vemos incluso todas las tiendas europeas o americanas empiezan a cerrar sus puertas en Rusia, lo que también va a generar un desempleo terriblemente complejo dentro de la propia Rusia. A ver, efectivamente lo que dices, Europa siempre ha sido el foco principal de las grandes guerras mundiales. Yo siempre, cuando a mí me han comentado alguna vez, bueno, qué bien se vive en Europa y qué bien estáis ahí, todos los derechos que tenemos y toda la democracia y todo eso, yo siempre le he recordado a la gente que Europa, para llegar a esa situación, ha tenido que sacrificar, digo sacrificar entre comillas, a cientos de millones de vidas humanas. Si vemos la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de, no sé si 60, 70 millones, si vemos la Primera Guerra Mundial, pero ha habido otras tantas guerras antes, en la cual han muerto probablemente, ¿cuánto? 100, 200 millones de personas. O sea que no es que en Europa hayamos llegado a esa situación de bienestar de la noche a la mañana y pensando, uy, qué estupendos somos y mira qué valores democráticos defendemos y mira qué libertades tenemos y mira qué desarrollo económico tenemos. Nos ha costado nuestras buenas guerras, nos ha costado gran cantidad de vidas humanas para poder llegar a esa conclusión de que había que cohesionar a Europa, de que necesitábamos
unir ese centro europeo para poder crear algo mejor por el bien de todos los europeos. Claro, esta guerra de Ucrania amenaza eso precisamente que tanto nos había costado aprender en Europa. De pronto tenemos una guerra que, como decíamos, realmente nadie se la esperaba, pero está allí. Y creo que Putin se ha encontrado una respuesta europea más unificada de lo que él esperaba, pero no hay duda de que una guerra, el conquistador o el que inicia la guerra, o llámalo como quieras, siempre que se embarca en una aventura como esta, cree que lo va a conseguir de una manera mucho más fácil de lo que cree. Tiene unos planes de guerra, abre el cajón, los saca, los adapta, sale adelante en el campo de batalla y, sin embargo, después se encuentra con las obstaculizaciones propias de una guerra. Lo hemos visto con Estados Unidos, tanto en Irak como en Afganistán, lo hemos visto en la guerra de Afganistán con la Unión Soviética en 1979, lo hemos visto tantas veces que a veces la racionalidad de Putin pues queda en duda de cómo te podías haber pensado que un país como Ucrania, que no es ningún paisito chiquitito, no te iba a poner resistencia. Y ahí está esa resistencia. ¿Cómo nos deja esta guerra? Nos deja ante una completa incertidumbre ante la cual los europeos no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, porque las guerras, por error, por iniciativa, porque se complican las cosas, empiezan de una manera y pueden llegar a terminar de cualquier otra. Claro, yo pensaría mucho más allá o más cerca. El mundo no sabe qué puede pasar mañana, no es en una semana o en un mes. Dada la situación, no sabemos qué puede pasar mañana y qué puede desencadenar nuevos conflictos. Vemos también lo que está pasando con China o lo que está pasando en Corea del Norte. Entonces, esto involucra a todo el mundo en todo lo que significa una enorme globalización. Ahora, Elías, ¿cómo manejarlo desde los medios y cómo las audiencias deben entender qué noticia sí, qué noticia no? Porque tenemos montones de información desde lo que nos llega a través de Russia Today o lo que nos llega a través de las cadenas o americanas o europeas. ¿Cómo aprender a discernir qué es verdad o qué es exageración o cómo se mediatizan los eventos de este tipo para en un momento dado generar o pueden abonar a que el conflicto se incremente? Bueno, está claro que cuando uno se ve ante una situación de conflicto como periodista, las verdades se diluyen de una manera tan rápida que difícilmente puede llegar a la conclusión de si lo que está viendo es la realidad, la verdad informativa, o sea, lo que puede transmitir, o está viendo una verdad muy particular de un sitio pequeñito. Entonces, nosotros podemos ver una situación, cualquier corresponsal que en este momento esté en Ucrania o en el este de Ucrania o en el frente, puede ver situaciones muy particulares que son pequeños segmentos de la información que va a tener que trasladar más allá de la pantalla y que tiene que contextualizar. Entonces, está clarísimo que durante una guerra, durante un conflicto armado, las verdades del observador son pequeños segmentos que hay que unirlos todos uno detrás de otro para poder dar una visión comprensiva de todo el conflicto. ¿A qué me refiero? Si un corresponsal, en este caso de un medio, está en la parte este de Ucrania, es probable que solo conozca lo que está ocurriendo en ese punto preciso. Pero ¿qué pasa con todo lo que está ocurriendo alrededor? Entonces, esa mirada más atrás, el periodista tiene que irse mucho más atrás, no la puede hacer porque probablemente en esa zona de conflicto no se pueda mover o tenga que estar dando vueltas alrededor de unos kilómetros que sea la zona de control donde tenga acordada a lo mejor o donde pueda estar dando vueltas. Quiere decir, tiene que haber, desde una mesa de redacción externa, tiene que haber una visualización de todo, ir recogiendo información desde distintos trocitos y empezar a ir a juntarlas. Y aún así, Claudia, los peligros de fake news son grandísimos durante una guerra. Los hemos visto también durante estos últimos días de conflicto. Hemos visto al presidente fotografías que han sido falsificadas, hemos visto fotografías que a lo mejor no pertenecían al conflicto, hemos visto información que así de pronto fotografías que se suben y dicen esta fotografía es del 2016, no es actual, la están rearmando para exacerbar el tema conflicto en el tema de las redes sociales, ¿no? Exactamente. Entonces, por un lado tenemos
a aquellos interesados que van a difundir esa información para confundir al mundo o para decir, o que a lo mejor lo hagan simplemente por inocencia, porque todos recibimos un mensaje hoy en día, todos recibimos un mensaje donde nos da mucha penita y cogemos y enviamos ese mensaje, lo difundimos a través de cientos personas, que a su vez lo transmiten a través de cientos personas y estamos colaborando con la difusión y propagación de algo que no sea verdad. Pero a los efectos periodísticos, los periodistas en estos momentos de conflicto tienen la obligación, por supuesto, de verificar 1000 veces la información que están transmitiendo, de tratar de verificarla. Y te puedo decir, por mi experiencia propia en algunos conflictos, que hay muchísimas veces que no lo puedes hacer, ni sabes hacerlo, ni estás en capacidad de hacerlo. Con lo cual, lo único que te queda es atribuir alguna información a ciertas fuentes y si esa información es extremadamente grave, como pueda llegar a ser a lo mejor, digamos, el caso de una supermasacre de gente, más te vale que lo tengas bien confirmado, porque después no hay vuelta atrás. Volviendo al tema de la central nuclear de Zaporilla, no sé bien cómo se pronuncia, está... Y siempre hay dudas, está en manos rusas o está en manos ucranianas. Es fundamental saberlo, conocerlo y también saber si hubo fuga radiactiva o no. Por un lado dicen que se atacó solamente un edificio administrativo y que no hay riesgo de radiación, pero al fin y al cabo todos recordamos lo que pasó en Chernobyl y el mundo entero está preocupado y sobre todo Europa está angustiado por lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo saber si está o no está? ¿Cómo leer esa información? Me temo que la única manera de ver esa información es estar dentro de la propia central nuclear, lo cual es altamente improbable. Por la otra manera es confiarse a las fuentes oficiales de qué es lo que te dicen. Pero claro, en un conflicto armado las fuentes oficiales omiten información por razones de seguridad, las fuentes oficiales o semioficiales dan información que a veces es deformada y que a veces ellos tampoco saben qué es lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Con lo cual, me temo que hay que esperar y saber, y dentro de algunos días vamos a descubrir la verdadera información sobre la situación en un momento dado, pero puede ser cualquier cosa. No tenemos la posibilidad de 100% decir esa central es completamente segura y está en manos de tal lado o tal lado. Es decir, hay una serie de incertidumbres. Igual cuando se habla de evacuados, se habla de lo que ocurre con las fronteras, ya sea con Polonia o con Hungría. En el propio caso de los ecuatorianos, o sea, cada país mira lo que ocurre con sus compatriotas de manera directa. Ya llegó el primer vuelo, está otro vuelo ya llegando a la zona de Varsovia para rescatar un nuevo grupo. Este tema de buscar y ayudar a los compatriotas, ¿cómo lo mira Elías Levy cuando has estado tú en algunos conflictos? ¿Cómo lograr apoyar a las personas que por determinadas circunstancias se quedan atrapadas al interior de un conflicto y son de otra nacionalidad? Bueno, está claro que el elemento de proximidad es un elemento básico en el periodismo casi desde sus inicios. Todos tendemos a mirar cualquier evento periodístico desde el punto de vista de proximidad que nos dé mayor nivel a esa noticia. Creo que los atentados del 2001 contra las Torres Gemelas, donde murieron gentes de tantas nacionalidades, fue un ejemplo de cómo funciona el elemento de proximidad. Todos tendemos a ver, aparte del elemento mayor, del suceso mayor de la noticia, tendemos a ir y tratar de ver qué pasó con eso que va a generar una proximidad entre la noticia y el espectador de ese medio. En este caso, ecuatorianos. Está claro que los ecuatorianos son una fuente de preocupación para el gobierno ecuatoriano, para el pueblo ecuatoriano, de la misma manera que puedan ser los españoles o los franceses para sus respectivos públicos. Está claro que el gobierno ecuatoriano pues, tenía que actuar y tiene que actuar todavía para tratar de traer a sus ciudadanos al país y que es un tema no menos importante de la guerra, son temas paralelos, a final de cuentas. Yo creo que en Ecuador se está contando tanto la guerra como el elemento de proximidad, indistintamente. Pero sí, es importante la parte de la cobertura de los ecuatorianos que están en ese conflicto y su rescate a territorio ecuatoriano es súper importante a nivel de comunicación. Cuando Elías recuerda lo que pasó en Nueva York con las Torres Gemelas, además son íconos que en el mundo occidental o en el mundo americano uno tenía muy claro. Nueva York, al fin y al cabo, acoge a miles de migrantes de toda América Latina y por eso el elemento de proximidad tan cerca, pero son imágenes que uno ve siempre. En cambio de Ucrania
uno no lo veía siempre, no estaba en el mapa de todas las personas, en la mente de todas las personas, ni cuál era la capital, ni qué era Odessa, ni cuál es el Mar Negro, ni cuál es el otro mar. O sea, vamos aprendiendo también por el tema de la información que nos llega al momento. Entonces, no es lo mismo estar en América que estar en Europa y estar además en esa zona ya más cerca de Asia que de Europa. Entonces, esto nos enseña a todos una serie de elementos. Ahora, Elías, ¿cómo pensar o cómo analizar el futuro que toca esta parte tan importante del mundo? Porque Ucrania al mismo tiempo es el granero de Europa. Todos los conflictos tienden a crear, Claudia, una identificación de uno o de otro lado, ¿de acuerdo? En este caso, he de decir que me ha sorprendido bastante la casi masiva identificación que está habiendo con Ucrania, sencillamente porque es visto como la parte débil en este conflicto. La mayor parte de la gente tiende a identificarse con una parte débil, tiende a identificarse con esa parte que considera que a lo mejor pues influye más en su zona. Pero no olvidemos que para Ecuador Rusia es más importante. No te olvides de la cantidad. Sí, la relación comercial, exportaciones y todo. Ahora, siempre es el fenómeno David contra Goliat. O sea, desde el fenómeno reflejado en la Biblia, tú eres de origen judío, uno siempre apoya a David contra el gigante. Entonces siempre se da ese fenómeno. Igual cuando cualquier conflicto se da entre Estados Unidos y cualquier otra nación, el malvado son los Estados Unidos porque son, entre comillas, el imperio. En el otro lado del mundo, el imperio es más Rusia, y la relación, además de lo que era la Unión Soviética, y el volver, muchos dicen, se quiere volver a tener todos los territorios que tenía la URSS, y es otro de los análisis que se puede hacer. Entonces uno defiende al lado débil, al lado pequeño, no defiende al lado poderoso, por decirlo así. Sí, generalmente, a ver, tenemos la tendencia a que en cualquier situación de conflicto, como humanos, vamos a ir a defender a la parte pequeñita, ¿no? A la parte más débil. Tú imagínate, yo suelo trasladar siempre las relaciones internacionales entre países, entre pueblos, a las relaciones interpersonales. Si nosotros bajamos de nuestro edificio y nos encontramos a un gigantón, a un niño gigantón, ¿no? De 16 años pegándole a un niño de 12 años, ¿a quién vas a ir a defender? Al de 12. Claro, al de 12. Entonces, desde que salimos de la puerta de la calle tenemos como humano esa sensación de querer defender al débil y de querer... A veces el débil también se porta mal, ¿eh? No te vayas tú a creer. Y no estoy diciendo quién tiene razón y quién no tiene razón en este conflicto. Para nada, no estoy entrando. Solo estoy haciendo el paralelismo. Anda con otro tema. Si un mosquito te pica, el mosquito es diminuto. Pero todo el mundo va a atacar al mosquito, pues. Y nadie te va a criticar por matar un mosquito. Efectivamente, pero en las relaciones humanas digamos que se ven de otra manera las cosas, pero creo que el paralelismo que has hecho, la metáfora que has hecho es fabulosa. A veces el pequeñín no quiere decir que no sea o que no tenga algo de culpa. En este caso, sin entrar a juzgar, porque es muy difícil hacer valoraciones de conflictos cuando están en plena efervescencia, se han producido errores. Generalmente en los conflictos la gente olvida que se producen errores de las dos partes. ¿De acuerdo? Y no solo es el grandullón el que viene a atacar porque le da la gana. Yo he estado hablando con algunos incluso americanos, ¿de acuerdo? Y les he preguntado, ¿a vosotros os gustaría que Canadá fuera una base de cohetes de Rusia o fuera un país alineado con Rusia? Y ellos mismos reconocen, claro, no podríamos tolerar eso. Bueno, en el caso de Rusia estamos en las mismas circunstancias. Por el otro lado, tenemos la tendencia a decir, bueno, pero Ucrania es un país soberano en el cual puede decidir si quiere estar de este lado o quiere estar del otro lado. Ya, eso también es cierto. Pero en la realpolitik, los estados y las superpotencias tienden a crear zonas, digamos, de exclusión o zonas de influencia alrededor de sus fronteras. Y eso lo ha hecho Estados Unidos, eso lo hace Rusia en este momento y lo han hecho todas las potencias a lo largo de la historia. Con lo cual, en este momento yo lo que sugeriría es tratar de pacificar ese conflicto. Es un conflicto con muchísimos riesgos para Europa y muchísimos riesgos a nivel mundial. Tú misma me mostraste una proyección hacia el oriente en torno a Taiwán. Eso también es una proyección de este conflicto, con lo cual hay que tener mucho cuidado con la información que se da, hay que tener mucho cuidado con todo ese lenguaje exacerbado que estamos dando del señor Putin, por ejemplo, y tratar de frenar la información para que sea cuanto más genuina, cuanto más verdadera
y no tratar de que este conflicto se vaya de las manos por cualquier error, que muchas veces es lo que suele ocurrir. Pero, ¿quiénes son responsables si se va de las manos? O sea, también uno puede decir, estamos en el otro lado del planeta, estamos de observadores, ¿qué ingredientes pueden generarse para evitar que se siga incrementando el conflicto? Tú hablas de la relación, qué sé yo, si a Canadá o México tienen cohetes rusos, ¿qué pasaría o cómo reaccionaría Estados Unidos? Pero también, ¿qué pasó con Crimea y qué pasó con otros espacios que Rusia ha ido tomando, nuevamente tratando de recuperar lo que era la Unión Soviética? También hay cosas que se dicen y otras cosas que no se dicen, que también es complejo con un gobernante que busca incrementar poder, y cuando uno habla con los rusos también ellos son extrañosos de haber perdido la Guerra Fría, lo resienten y resienten el no ser una potencia más fuerte. Mira, permíteme hacer una pequeña puntualización. Por ejemplo, estamos oyendo todo este tiempo que la ambición de Rusia es o recuperar, hay unos que le llaman recuperar la Unión Soviética, como tú acabas de mencionar, la tendencia que hay, porque la Unión Soviética fue la última expresión del pueblo ruso como gran potencia. Hay otros que hablan de el sueño imperial, ¿de acuerdo? Esa sería una información o sería un segmento de análisis que matizaría mucho para evitar precisamente ese tipo de cosas que acaban desenvolviendo, que acaban desencadenando otras. Y lo digo porque yo sé que todos nosotros, cuando estamos en un medio de comunicación, tenemos la necesidad de analizar y nos ponemos a entrar en detalles y cada uno tiene su opinión. Y analizamos, a veces tratamos de justificar acontecimientos que no tienen mayor justificación, como el que estamos viviendo, ¿no? Puede ser que Rusia sencillamente esté tratando de hacer algo que no sea precisamente devolverle ni la gloria imperial ni la grandeza, el que lo quiera llamar grandeza, de la Unión Soviética, sino que sencillamente esté tratando de proteger un espacio de influencia con el objetivo de que la OTAN no se acerque demasiado a sus fronteras y sea algo limitado. Por ejemplo, otro de los ejemplos que a mí me ha fascinado y que lo he estado estudiando estos últimos días. ¿Te has dado cuenta la tendencia, por ejemplo, que hay en comparar lo que está ocurriendo ahora con lo que ocurrió en el proceso que desencadenó la Segunda Guerra Mundial? Todos tratamos de comparar y decir, Crimea, población rusa, fue la Anschluss, la absorción de la anexión de Alemania, de Austria, que también era de población alemana. Es decir, primera comparación, estamos comparando a Putin con Hitler, estamos comparando a Alemania con Rusia y estamos procesando un paralelismo histórico en una línea de tiempo que desencadenó en 1939 desencadenó una guerra mundial, pero no tiene por qué ser eso. ¿Por qué tiene que ser eso? A lo mejor acaba siendo otra cosa, y espero que acabe siendo otra cosa, pero se ha habido esa comparación de Crimea es la Anschluss, ¿de acuerdo? El oeste de Ucrania se asemeja mucho a los Sudetes checos, en las cuales la población era alemana, y vino Hitler y dijo, me quedo con los Sudetes, ¿no? ¿Qué viene después de los Sudetes? La conquista de Polonia y la Segunda Guerra Mundial. Y además, supuestamente, todo vas haciendo comparaciones, porque pero ¿por qué tenemos que hacer esas comparaciones? Porque mi pregunta es, y mi reflexión es, ¿no? Como periodistas, ¿por qué tenemos que entrar en ese tipo de reflexiones cuando generalmente todo el mundo recuerda eso? El que olvida su historia está condenado a vivirla de vuelta. Bueno, déjenme decirle algo, generalmente la historia no se repite igualmente de un suceso a otro. Generalmente la historia suele ser distinta, tiene otros procesos, tiene otras consecuencias, y en este caso probablemente se desenvuelva de otra manera o termine de otra manera. Eso espero yo, espero no ser un inocente y que acabemos todos en una guerra que eventualmente haya sido parecida a la otra, ¿no? Pero nosotros como periodistas tenemos que ser responsables a la hora de hacer estas valoraciones. Tenemos en nuestros análisis, sí, tenemos tendencia a coger esos puntos, pero yo lo que quiero es que el periodista sea consciente de que al hacer esas valoraciones también estamos incitando y exacerbando a que ocurran ciertas cosas, o podemos estar incurriendo en eso. Bueno, con esto vamos a hacer la entrevista. Lo importante es hacer análisis concretos, no empezar a elucubrar sobre hechos antiguos o hechos pasados, sino
reflejar la realidad como se está presentando. Así es que pensamos además que es muy bueno revisar lo que pasa, estar pendientes porque de una u otra manera nos involucra absolutamente a todo el planeta y por lo tanto estar pendientes de lo que pasa, pero evaluar y analizar de acuerdo a la situación actual. Las comparaciones muchas veces, como dice Elias Levy, nos pueden traer mayores preocupaciones que en algún momento pueden ser no ciertas. Así es que vamos a mirar con mucho interés lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Ucrania, y esperamos que todos ustedes siempre estén informados, sepan lo que está y tengan elementos para analizar la situación del mundo entero. Nuevamente, gracias a Elias Levy por habernos acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana. Nos vemos en 7 días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.